Saludos chavalos míos, ¿cómo les va? Platiquemos de la unión neuromuscular, un tema bastante sencillo y bastante rápido, pero de gran importancia ahora que vamos a empezar a hablar de los temas de contracción muscular estriada y lisa. Y es así entonces, la unión neuromuscular dicta que no importa si eres músculo estriado, músculo cardíaco o músculo visceral, para fin de que tú realices trabajo, resistencia y movimiento mediante la contracción muscular, la orden tiene que venir desde el sistema nervioso central, en específico desde la corteza parietal, motora, del cerebro, posteriormente afinada en los núcleos subcorticales y enviada hacia abajo, tronco encefálico, médula espinal, hasta el músculo destinatario. Si bien la morfología nos dice que si hacemos un corte horizontal en la médula espinal nos encontraremos con dos astas posteriores de materia gris y dos astas anteriores, de las cuales entonces emergería la fibra nerviosa, que no es más que un montón de axones, algunos solitos, algunos acompañados, siguiendo un mismo trayecto, finalmente para llegar a unirse al músculo al que tienen la orden de indicarle contracción, y este entonces ejercer movimiento, fuerza o resistencia en respuesta a esa orden. Bien, entonces quiere decir que el chisme, quiere decir que la orden va a ir encomendada a las neuronas y estas finalmente generarán una reacción motora, movimiento, por lo que a partir de hoy en más a las neuronas encargadas de llevar estímulo de contracción muscular las conoceremos como motoneurona. Puede ser que un grupo muscular esté inervado por una sola motoneurona o por varias. El objetivo entonces aquí que tengamos en cuenta es que para que llegue esta señalización al músculo destinatario puede involucrar diversas neuronas, 2, 3, incluso 4. Recordemos que las neuronas tienen en su estructura morfológica un soma, tienen muchas dendritas, prolongaciones delgadas con las que se comunican con otras neuronas y un axón, una prolongación más alargada que le permitiría entonces mandar una señal de una neurona a otra. Y es así, como una neurona llamada presináptica, que trae la orden de origen, mediante estímulos eléctricos o químicos ligando, se comunicaría con una segunda neurona o una tercera. Esta última denominada entonces neurona postsináptica, porque es la que va a recibir la orden resultante de esa conexión. Esto lo hace o esto lo ejerce mediante la interacción con receptores específicos, ya sea para electricidad o sea voltaje, o ya sea para un neurotransmisor, ligando. ¿Para qué? Para que esa comunicación abra canales de sodio, se ejerza un potencial de acción y la indicación o el estímulo siga su trayecto hasta poder llegar al músculo en cuestión. Entonces, como spoiler para la clase de neurofisiología, tendríamos que existen dos tipos de sinapsis, o al menos dos de las más importantes que veremos en el futuro, denominadas eléctrico-químicas. Bien. En el caso de la unión neuromuscular, para que el músculo empiece a ejercer su contracción, existe un neurotransmisor. Bueno, en realidad existen un montón, pero el más popular que vamos a ver más adelante en las clases de contracción de músculo estriado y liso es la acetilcolina. Encariñémonos con este nombre porque lo vamos a escuchar mucho. No por ser uno de los más populares neurotransmisores en cuanto a la contracción muscular se refiere, no quiere decir que haya otros. Aquí te presento una colorida lista, bien colorida, mira, de otros neurotransmisores que vamos a ir viendo, y todos estos también participan ya sea en la coordinación o el origen de una contracción muscular. Incluso la potencia y la duración de la misma pueden ir involucrados todos estos. Pero bueno, para fines de contracción muscular meramente a nivel general, hablemos de la pura acetilcolina. Bien, entonces, una vez llegando las neuronas al músculo destinatario, tienen que establecer un contacto directamente con él mediante la conjunción de la parte terminal de su axón y una parte de la membrana de la miofibrilla o miocito, que está especialmente acomodada para recibir las terminaciones axonales. A este conjunto se le denomina placa motora terminal.
Y es así, tendríamos aquí en este esquema lo que está en amarillo sería la parte terminal del axón de una neurona motora que viene desde el centro de mando parietal, es decir, también una neurona mielinizada. Y en la parte de rosa tendríamos la célula o la parte de la cáscara de la membrana de la célula muscular en cuestión, del miocito. Entonces, a esta unión de estas dos estructuras se le conoce como valle sináptico o gotiera sináptica, es decir, la unión entre nervio y músculo. La histología dicta que si lo miras esta parte en un microscopio, algo que caracteriza mucho a estas dos porciones es su gran cantidad de mitocondrias. Y claro, es una región que requiere de mucha energía, tanto de la neurona que lleva el estímulo como de la célula muscular que lo recibe y va a ejecutar la fuerza, el trabajo. También algunos puntos muy importantes es que el sarcolema, fíjate muy bien la palabra del día, sarcolema es como le vamos a llamar a la membrana celular de las células musculares. Es decir, las células musculares, miofibrillas o miocitos, como le quieres llamar, al igual que otras células tienen su membrana citoplasmática, pero en este caso puedes llamarle membrana de la célula muscular o puedes verte como el Winnie Pooh elegante y llamarle sarcolema. Bien. Entonces, el sarcolema de esta célula muscular, a la altura del contacto que tiene con la parte terminal del axón, fíjate cómo hace estos repliegues y hendiduras. ¿Con qué objeto hace estos repliegues y hendiduras? Con el objetivo de ampliar la zona que estaría en contacto con el nervio. Es decir, si el sarcolema fuera derechito, tendría muy poco espacio, muy poco territorio en contacto con la terminal nerviosa, pero si lleva a cabo estos repliegues y hendiduras, puede aumentar la cantidad de su superficie que estaría en contacto para recibir la señal. Aparte, esos repliegues forman concavidades, forman criptas denominadas hendiduras subneurales, lugar donde vamos a encontrar grandes receptores de acetilcolina, que es el neurotransmisor del que habíamos platicado, el más importante, y también receptores de sodio y calcio, importantes para el arranque de la contractura muscular. Pero bueno, paso a paso. También el espacio que queda, el espacio libre que queda entre la terminal nerviosa y la superficie replegada del sarcolema se llama espacio sináptico. Entonces, llámate célula muscular de músculo estriado, liso o cardíaco, tu comunicación directa con el sistema nervioso central, es decir, con sus neuronas, en la parte terminal donde haces contacto con el axón se va a encontrar esta estructura básica. Todos lo tienen sí o sí. Bien, entonces hablemos pues de cómo se lleva a cabo la orden y la ejecución del arranque de la contractura muscular. Y eso empieza con el punto número 1, la síntesis y secreción de acetilcolina, la cual la vamos a abreviar H. Entonces, teniendo en cuenta que aquí, un poquito más grande, tendríamos la terminal del axón, que a partir de hoy no le vamos a llamar terminal del axón, le vamos a llamar botón sináptico. Bien, adentro del botón sináptico tenemos citoplasma. Sí, este está revestido con una cáscara de membrana celular y por dentro hay citoplasma. Bien, tenemos pues que para la síntesis y la secreción de la acetilcolina, el principal neurotransmisor con el que el sistema nervioso, las neuronas, le dan el banderín de arranque al músculo para que se contraiga, todo empieza con la mitocondria. Y la mitocondria dice, pues mira, profe, para yo poder otorgar este neurotransmisor para que pueda ser creado, yo, mitocondria, voy a generar acetilcoenzima A. ¿Cómo logras eso, mitocondria? Bueno, recordarás que las vías metabólicas de los carbohidratos y de los lípidos me dan a mí materia prima. Por el lado de los carbohidratos tenemos al piruvato, que por medio de la descarboxilación oxidativa de este yo puedo crear acetilcoenzima A. Y la beta oxidación de los ácidos grasos, que es la versión más pequeña de los lípidos, también me permite a mi mitocondria generar acetilcoenzima A, la cual la voy a meter al ciclo de Krebs
Krebs para obtener ATP, pero también una pequeña cantidad de esa acetilcoenzima A. Siendo que yo soy una mitocondria de los nervios, de las neuronas, puedo prescindir, es decir, no mandar toda mi acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Puedo donar una poca para la creación de acetilcolina. Entonces, una vez ya donada la acetilcoenzima A, pues gracias a mi mitocondria, esta tiene que hacer match, esta tiene que hacer combinación con otro nutriente llamado colina. La colina es un nutriente que viene siendo emparentado a las vitaminas del complejo B. La colina no se forma adentro de la neurona, esta tiene que entrar de fuera, esta se encuentra en el espacio extracelular, esta la consumimos, por lo tanto la colina dice, yo necesito entrar a la parte terminal de esta neurona para poder hacer match con la acetilcoenzima A. ¿Cómo lo vamos a lograr? El sodio dice, tú tranqui, yo tengo transportadores que me permiten un cotransporte, entrar yo y entrar con un compañerito. ¿En serio? Sí. Se llama transporte activo secundario. ¿De veras? Ajá. ¿Y ese a quién se lo debemos? A la originadora del transporte activo primario, la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Se acuerdan en la clase pasada que dijimos que la bomba sodio-potasio ATPasa en una célula neurológica constantemente está haciendo el equilibrio del potencial de acción sacando 3 sodios y metiendo 2 potasios, pero gastando ATP en el proceso, generando energía que aprovechan los cotransportadores en un transporte activo secundario? Bien. Desempolven las presentaciones pasadas, recuérdenlo. Entonces, aprovechando este shot de energía, el sodio y la colina entran en un cotransporte. El sodio queda diluido en su citoplasma del axón y la colina entonces finalmente puede conjuntarse, puede sumarse a la acetilcoenzima A mediante una enzima denominada colina acetiltransferasa. O sea, una proteína catalizadora de reacciones químicas, que junta la acetilcoenzima A con la colina y finalmente genera acetilcolina. Entonces, una vez que ya se ha formado la acetilcolina, esta viaja al aparato de Golgi y el aparato de Golgi empieza a empaquetarlo, empieza a poner todas las moléculas de acetilcolina dentro de vesículas. Cada terminal nerviosa tiene en un promedio alrededor de 300.000 vesículas llenas de acetilcolina en cada una de las terminales. Y cada una de esas 300.000 vesículas alberga en su interior alrededor de 10.000 moléculas de acetilcolina, el neurotransmisor principal para la contractura muscular. Bastante cantidad de moléculas entonces, profe. Claro, la mayoría de nuestras actividades diarias implican movimiento. Mal haría en no haber tanto neurotransmisor disponible, ¿no crees? Sí, sí lo creo. Bien. Entonces, esas vesículas, fíjate muy bien, se quedan adheridas a esa porción terminal del axón mediante una sustancia pegostiosa que las adhiere al citoesqueleto denominada sinapsina. Es decir, la sinapsina dice, yo soy el pegamento con el que se van a quedar aquí vesículas para que no vayan a salirse antes de tiempo. Ok, y entonces dice la acetilcolina, ¿y cuándo vamos nosotros a entrar en acción? Cuando el músculo requiera moverse y cuando venga la orden desde arriba. Bien, bien. Entonces, hablemos de la segunda fase, cuando viene la orden desde arriba del cerebro, la despolarización o activación de la fibra muscular. Teniendo en cuenta la clase pasada que habíamos mencionado que cualquier activación de cualquier célula necesitaba generar un potencial de acción, rebasar los menos 65 milivoltios gracias a la regla del todo o nada y aventar una entrada dramática de sodio que despolarizará el interior de las membranas celulares, ¿verdad? Ve el video pasado si es que no me estás entendiendo. El rollo es que si esta parte de esta neurona ya ha sido activada, es decir, están abiertos los canales de sodio dependientes de voltaje y se está despolarizando dramáticamente poniéndose positiva, esa positividad del interior de la membrana llegará hasta el botón sináptico y generará acción, generará activación de funciones. Entonces, una vez que el potencial de acción ha alcanzado el botón sináptico, la acetilcolina dice, ok, ¿ya voy a funcionar? Sí, ok, querido voltaje positivo, ¿cómo haces para que yo entre en acción?
Y dice el voltaje positivo del sodio. Pues mira, el punto es que cuando yo llegue, se van a abrir canales de calcio. ¿Neta? Sí. El calcio, memorízatelo desde ahorita, el calcio es una molécula imperativa para muchas funciones en el cuerpo. Una de esas funciones importantes es la contractura muscular. Cuando juegues al cuerpo pide ser calcio. Ok, entonces una vez que el potencial de acción ha abierto los canales de calcio que también estaban esperando ese voltaje, ese shot que viene, entonces eso los convierte en canales de calcio dependientes de voltaje, este va a entrar en grandes cantidades al botón sináptico. Fíjate muy bien, una vez que el calcio empieza a entrar y a entrar y a entrar al citoplasma de ese botón sináptico, este se va a recorrer hacia la parte terminal, es decir, va a ir bordeando la membrana citoplasmática en dirección hacia el contacto que tiene con el músculo. De hecho, ahí va a crear aglomeraciones. En el punto más cercano con el músculo, el calcio va a crear aglomeraciones, va a crear acúmulos de sí mismo, que en los cortes histológicos, los libros de histología le llaman las barras densas. Cuando tú escuches el nombre barras densas en el botón sináptico, se refiere a un montón de calcio que entró gracias al potencial de acción y se acumuló en esa zona lo más cercano posible al músculo. Ok, y esas barras densas o calcio acumulado, ¿qué hacen? Bueno, desde ahí el calcio va a hacer dos funciones muy importantes. Fíjate muy bien. Va a activar a unas proteínas que están adentro del citoplasma que se llaman proteínas SNARE. Hay de dos tipos, visualízalas como si fueran unas tijeras. Esas proteínas SNARE que han sido activadas por el calcio existen de dos tipos, la T o citoplasmática y las B de vesícula. El calcio dice, bueno, pues primero voy a utilizar mis tijeras SNARE de tipo T. Del citoplasma. Ok, calcio. Y con esas tijeras y el SNARE tipo T, ¿qué vas a hacer? Voy a cortar la sinapsina, profe. Voy a cortar el pegamento que mantiene a las vesículas de acetilcolina pegada al citoesqueleto para que finalmente puedan despegarse, flotar en el citoplasma e irse acercando lo más que puedan hasta la terminal, donde las voy a abrir y su contenido será vaciado para que el músculo lo capte y se contraiga. Para eso, entonces, para quitarles el pegamento, utilizo las proteínas SNARE de tipo T. Ok, y una vez que ya se ha despegado esta vesícula llena de acetilcolina, esta va a irse dirigiendo hacia el polo terminal o hacia la orilla del botón sináptico, y una vez que esté ahí, ¿qué va a pasar? El calcio dice, bueno, cuando ya haya llegado entonces mi bolsita, mi vesícula llena de acetilcolina, yo utilizaré las tijeras, o sea, las proteínas SNARE de tipo B por vesícula para abrir esa vesícula y liberar su contenido hacia el espacio sináptico. Se dice que por cada orden, por cada potencial de acción, se liberan alrededor de 25 vesículas de acetilcolina en el espacio sináptico. De esa manera, entonces, el neurotransmisor acetilcolina queda libre en ese espacio y finalmente, antes de continuar, la basura es importante, ¿verdad? Hay que poner la basura en su lugar. ¿Qué pasa con la vesícula, con la bolsita que ha sido vaciada? Esa vesícula es captada por una proteína llamada clatrina para poderse reutilizar en el nuevo empaquetamiento de otras moléculas de acetilcolina. Acuérdate de la clatrina, es una proteína que ayuda a la restitución o al reensamblaje de la membrana una vez que ésta ha donado parte de su morfología para la endocitosis. Creo que lo vimos en la clase de célula medio interno, no sé, dale una checada. Bien, entonces una vez que ya se recogió la basura, volvamos al rollo. Se ha liberado el neurotransmisor en el espacio sináptico, listo para que entre en contacto con el valle sináptico y los repliegues, hendiduras del sarcolema del músculo o del miocito de la célula muscular, pero para fin de que accione, esta acetilcolina dice, pues mira, profe, ya me vaciaron ahí, pero para yo empezar a activar este músculo y que haya contracción, necesito
citorreceptores. Así como hay receptores que tienen que estar en comunicación neurona a neurona, también hay receptores en el músculo que tienen que captar el neurotransmisor para activarse, y si no, no. Entonces pongamos de este lado, abajito, la membrana muscular, el sarcolema, como le hayamos dicho, que es la membrana muscular del miocito, y esa membrana nos dice, pues mira, profe, yo sarcolema tengo proteínas estructurales que son facilitadoras, son básicamente canales de sodio dependientes del ligando, o sea, son canales para que el sodio entre y despolarice a la célula muscular. Solo que esta proteína o este canal se llama receptor de acetilcolina, es decir, es un canal para el sodio, pero solamente va a responder a un solo ligando, al neurotransmisor acetilcolina. Entonces, algunas características de este canal de sodio. Tiene dos unidades alfa, las cuales son las que embonan con el acetilcolina, y tiene una subunidad delta, una gamma y una beta. Las dos más importantes son las alfa, las cuales la jugarían de proteínas periféricas, receptor de reconocimiento del ligando o neurotransmisor acetilcolina. Una vez que este hace match, una vez que este embona, el canal dice, ok, ya tenemos a nuestro ligando, entonces vamos a abrir y vamos a permitir la entrada de sodio, porque finalmente el sodio es el de las cargas positivas, y para activar a esta célula muscular necesitamos que el interior de la membrana se despolarice de una manera rápida, dramática y reversible a positividad, y para eso necesitamos la entrada masiva de sodio, ¿verdad? Lo que veíamos la clase pasada. Entonces entra el sodio de manera intempestiva, y eso genera otra secuencia de acciones fisiológicas que van a dar como resultado la contracción del músculo, ya sea estriado o liso, rollo que vamos a ver la siguiente clase, ¿verdad? Pero lo que necesitamos ver en esta era el mecanismo de arranque. ¿Cómo la ves? Bien. Pero también nos falta una tercera fase, la degradación de la acetilcolina. Es decir, se liberó la acetilcolina en el espacio sináptico, hizo o embonó con los receptores periféricos del canal de sodio activado por ligando. Sí, este se abrió, dejó meterse sodio y ya el rollo es de aquí para abajo, el músculo se activará. Pero ¿qué pasa con esa acetilcolina que queda todavía ahí? Porque es un montón. Bueno, esta va a sufrir una degradación, va a sufrir una desfragmentación por una molécula que anda ahí todo el tiempo rondando llamada acetilcolinesterasa. Esa acetilcolinesterasa va a llegar, una vez que ya se ha llevado a cabo la contracción, va a llegar como un Pac-Man, guaca, 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 y se va a comer, va a desfragmentar a la acetilcolina en dos puntos. Una molécula denominada acetato que se va por la circulación a ser aprovechada en otros movimientos bioquímicos y fisiológicos, y la colina, que es el nutriente que habíamos mencionado. Esa sufre un reciclaje, es decir, se va nuevamente al otro polo del botón sináptico esperando que el sodio mediante cotransporte la vuelva a meter para que se vuelva a formar junto con la acetilcoenzima A otra molécula de acetilcolina, y sucesivamente vuelvan a empaquetarse, y así sucesivamente en un ciclo y ciclo que se repite. ¿Cómo la ves? Ok, excelente, perfecto. Entonces, los libros de fisiología nos ofrecen un spoiler. Bueno, en realidad nos ofrecen dos spoilers. Uno tiene que ver con la farmacología. Nos dice que hay medicamentos creados químicamente que son imitadores de la acetilcolina, como la nicotina, el carbacol y la metacolina. Estos tienen la ventaja de que, al ser medicamentos manipulados químicamente ajenos al cuerpo, la acetilcolinesterasa no los puede desfragmentar. O sea que estos calificarían como acetilcolina de efecto más duradero. Muy importante y muy útil en las personas cuyas enfermedades puedan venir de deficiencia de acetilcolina o de una baja acción de la misma, ¿verdad? Otro spoiler farmacológico que nos ofrecen los libros de fisiología en cuanto a fármacos que tienen que ver con este neurotransmisor
es que hay medicamentos que cohiben, que inhiben a la acetilcolinesterasa, es decir, frenan a la desfragmentadora de la acetilcolina, como la fisostigmina, neostigmina, piridostigmina. Estos son medicamentos que bloquean a la acetilcolinesterasa, evitando que la acetilcolina sea degradada, sea desfragmentada y prolongando su estancia en el espacio sináptico, prolongando a su vez su estímulo para la contracción de músculo. Esto es también muy importante en las personas que tienen deficiencia de acetilcolina, pero cuidado, porque si se te va la olla, tanta acetilcolina puede generar espasmos musculares, no solo contracción, se te puede ir la olla y pueden venir verdaderas contracciones musculares que pueden llevar desde situaciones patológicas como desgarros, desprendimiento de musculatura de su sitio de unión con los huesos o incluso espasmos laringios, espasmos de los músculos respiratorios, lo cual generaría una insuficiencia respiratoria aguda y obviamente un pronóstico muy sombrío al corto plazo. Otro de los spoilers también que nos dan en cuanto a la farmacología, los libros de fisiología, tiene que ver con unos medicamentos denominados medicamentos curariformes. Estos, una vez que tú los tomas, son competidores de la acetilcolina por su receptor. ¿Te acuerdas que mencionamos que la acetilcolina tiene que enlazar con los receptores de sodio para poder empezar un potencial de acción y que el músculo se contraiga? Sí. Pues estos medicamentos toman en lugar de la acetilcolina sin generar contracción y la acetilcolina no puede ejercer nada. Serían, por decirlo así, inhibidores competitivos de la acción de la acetilcolina, rollo que veremos en Pharma más adelante. Y uno de los medicamentos que siempre viene en los libros, no importa si es el GAN no importa si es el boron o el Gaiton, es la toxina botulínica. La toxina botulínica puede generar parálisis muscular, es decir, que el músculo no responda a la contracción. ¿Mediante qué proceso farmacológico? Pues resulta que la toxina botulínica es un inhibidor de las proteínas SNARE. Quiere decir que al no haber tijeras, no importa cuántos potenciales de acción vengan a esta neurona, las bolsitas de acetilcolina no se van a mover de su pegamento, nunca llegarían hacia abajo, nunca se liberarían, nunca habría contracción muscular, un músculo paralizado. Ese es exactamente lo que hace la toxina botulínica, no le permite al calcio hacer uso de sus tijeras SNARE, ni la B ni la T. ¿Cómo la ves? Y también los libros en este tema nos ofrecen un spoiler en cuanto a ejercicios de destreza diagnóstica. Existen un montón de enfermedades que pueden llevar a parálisis de los pacientes y una de las más importantes que tienen que ver precisamente con estas estructuras fisiológicas que acabamos de mencionar son las enfermedades paralizantes del músculo que tienen que ver con el sistema de defensas. Existen, spoiler para fisiopatología, existen condiciones que se llaman autoinmunes, es decir, que tus mismas defensas atacaron a partes de tu cuerpo. Es decir, las defensas tienen que protegerte contra invasores, virus, hongos, bacterias, parásitos, pero en algunas personas sus defensas desconocen partes morfológicas de sí mismas y van y la atacan. Es de ahí entonces donde vienen dos enfermedades que producen parálisis, una denominada miastenia gravis. Esta tiene que ver con que tus defensas, si eres una persona propensa a padecer esta enfermedad, tus defensas se van a dejar ir en contra del receptor de acetilcolina. Los receptores, estos canales de sodio dependientes del ligando acetilcolina, serían despedazados, destruidos y desaparecidos por el ataque de tus mismas defensas. Y al no haber estos receptores, la acetilcolina va a llegar a este espacio sináptico y va a decir, oye, pero yo no tengo dónde embonar. Y el músculo va a decir, hey, ¿dónde está mi contracción? Y la acetilcolina va a decir, pues lo siento, no hay receptores para que yo dé el banderazo de arranque. ¿Por qué? Porque tus defensas los destruyeron todos. Oh, defensas, puras fallas, pésimo servicio. Y otra de las enfermedades paralizantes es el síndrome de Eaton-Lambert, el cual es igual. Tus mismas defensas, pero en contra de los canales de calcio dependientes de voltaje. Es decir, tus defensas se van en contra de todos los canales del calcio y cuando venga el potencial de acción, el calcio no va a tener por dónde entrar, utilizar sus tijeras y abrir las bolsitas de acetilcolina. Nunca va a poder entrar porque todos los canales por donde podía entrar ya fueron destruidos por tus mismas defensas. No hay
liberación del pegamento de las vesículas de acetilcolina, no hay liberación de las vesículas, no está el neurotransmisor que dé el banderazo de arranque para la contractura muscular y tu músculo no se contrae ni aquí en miastenia gravis ni aquí en Eaton Lambert, y lo cual te da resultado que parálisis muscular, flacidez, falta de fuerza. Dos condiciones que vienen muy preguntadas en el examen nacional, en el caso de México, y en cualquier otro examen de destreza diagnóstica. Por eso es tan importante estas condiciones que incluso desde fisiología nos van dando el spoiler, ¿cómo la ves? Sencillo, ¿verdad? Bueno, gracias por tu gentil atención. Ahí te dejo la bibliografía, dudas, comentarios, sugerencias, malas caras a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Pásenla bien, bye bye, buen día.